Esto es Gente Común. Hola, muy buenas tardes, días, noches, en cualquier momento o lugar que usted nos escuche o nos vea con estas diversas plataformas. Estamos en una siguiente emisión de Gente Común. Soy Paco Insunza y hoy vamos hasta Morelia, acá en nuestro bellísimo país. Vamos con un nacional, él es Eric Tosar y bueno, se va a presentar un momento más, pero siempre la primera vez que tenemos por acá a alguien en Gente Común, la pregunta más importante es, Eric, ¿cómo estás? Súper bien, creo que ya muy bien, ya lo puedo decir abiertamente. ¿Sí? Y muchísimas gracias por el espacio que me estás dando aquí para poder venir a charlar contigo. Súper gracias. No, a ti también por la posibilidad de ceder este tiempo, porque bueno, eres alguien que tienes diversas actividades como muchos y hay ocasiones que se complica un poco coordinar. Qué bueno que estés por acá. A mí me interesa mucho lo que haces en internet, que estaremos compartiendo también aquí en la parte inferior del video algunos enlaces y bueno, tu canal y etcétera. Pero lo principal, porque como eres la primera vez que estás por acá, y es una pregunta que hago comúnmente a los invitados nuevos, tú cuando llegas vamos a suponer que vas a sacar un documento oficial, ahí en la parte donde pones profesión u oficio, ¿tú qué pondrías? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Justo lo acabo de hacer, así que más o menos me sé el guión. Sí. Ahora sí ya puedo decir que soy psicólogo organizacional, es decir, RH. Muy bien. Entonces te acepto o te corro de la empresa. Pero bueno, también parte de mis actividades son hacer o tratar de hacer esto de YouTube. Yo creo que esas serían las dos principales como de manera oficial. Psicología organizacional, casi licenciado, estoy en esa parte. Y youtuber crítico de cine, crítico de situaciones. Eso sería. Es la parte que vamos a estar abordando y bueno, es una pequeña previa porque también es importante. Me interesa conocer también al individuo. En tu caso, ¿por qué estudiaste psicología? ¿Por qué no te metiste a hacer box o natación o te hiciste astronauta? ¿Por qué psicología? Astronauta me quedaba un poco lejos. Y un poco caro. Sí. Trato de no estar tanto en la luna. Pero psicología organizacional porque aborda la parte administrativa y porque me hice un tanto fanático de la psicología, de orden conductista, a través de haber estado en terapia, etcétera. Y entonces me gusta mucho esta parte, pero repito y hago hincapié que es cognitivo-conductual. Entonces es como una psicología muy materialista y está un poco desprendida de estos idealismos raros que tiene a veces la psicología, que incluso rayan en el pensamiento mágico. Eso no me interesa. Entonces entre administración y psicología dije, pues es buena idea hacerlo y probablemente si quiero hacer una maestría, sí lo puedo hacer en algún rubro clínico. Bien, entonces ahí hablando de esa parte de la psicología, iba a empezar primero por el cine, que lo vamos a abordar, pero ya me llamó mucho la atención algo que hablas ahí del sentido conductual, de la psicología, como en ocasiones, no solo la psicología, pero muchas cuestiones que tengan que ver con la capacidad humana mental, en ocasiones se desvía, ¿no? Y va generando como cosas, como bien decías, de un sentido mágico y etcétera. Hablando específicamente, ¿cómo definirías en un párrafo, en alguna pregunta en un párrafo, específicamente la rama de la psicología a la que te dedicas? Porque muchos tenemos como amplitud en ese sentido de entender la psicología como algo demasiado diverso. Específicamente la tuya, ¿cómo la definirías? Probablemente sería conductual administrativo. Yo creo que eso sería como tal. Porque en esta carrera no se ve tanto terapia, no se ven tantos los enfoques, sino es más bien como psicometría para ver si un sujeto es apto para cierto puesto de trabajo. Eso sería. Bien, y eso entonces quiere decir que está más emparentado a lo, voy a usar términos que a lo mejor a mí me alcanzan, a lo tangible, a lo real, ¿no? Es decir, una estadística que arroja un resultado y con el cual se trabaja, o sea, algo mucho más pragmático, si se quiere. Exactamente, sí, pragmático, mucho más concreto y está muy específico y la carrera está muy integrada en administración, más que verdaderamente en psicología. Como bien. Tal. Entonces, caminando por esa parte y ya ahora sí dando un poco más de introducción a la cuestión del cine. ¿Creciste con el cine? ¿Fue algo que llegó después? ¿Lo entendiste de una manera al inicio y después cambió? ¿Cómo fue tu relación con las películas? Sí, toda la vida aquí en la casa se consumían muchas películas a través de, por ejemplo, mis abuelos. Mis abuelos siempre fueron fanáticos del cine, en especial creo que mi abuelo y algunos de mis tíos. Tengo una tía que siempre acompañaba a mi abuelo al cine. Incluso la llegaba a sacar de la escuela así en primaria, así de está enferma, vengo por ella. Y se iban al cine, o sea, por Dios, no lo puedo creer. Entonces esa sí es educación de primer nivel.
de calidad, súper, el abuelo del año. Bueno, el papá del año. Y aquí también siempre consumimos películas por el hecho de que me tenían que tener entretenido, entonces me ponían las películas. Y me acuerdo que probablemente la primera función de cine a la que yo fui, si alguien conoce Morelia en Plaza de las Américas, ahí fui, fue creo que Mi Pobre Angelito 2, fue como en el 92, 3. Sí, estaba súper mocoso y bueno, siempre he estado en contacto con, en términos de Fernanda Solórzano, pues la crítica de cine, con la sala oscura, relacionado con la sala oscura. Bien, un vínculo ahí, algo estrecho. Y comenzando desde ahí, me parece, ¿no? Y ahorita también estaremos haciendo un poco más amplia esa percepción, porque una cosa es cuando uno, ya lo dijiste, le ponen películas o se acerca al cine por entretenimiento. ¿No? La pasas bien, ves personajes, te gusta lo que sucede en pantalla, pero hay algunos momentos que son como bisagra donde dice, bueno, aquí hay algo más. No solamente son los héroes o las heroínas y en las explosiones y el amor. Hay algo que luego el cine puede sugerir a partir de la creación de un discurso, ¿no? Que ahí vamos a entrar, pero previo justamente a eso, en el caso del cine, ¿tú crees, y esta pregunta a lo mejor puede tener dos lados, pero ¿tú crees que el cine forma estereotipos o se basa en estereotipos? Porque a lo mejor el cine también puede tener una influencia social, ¿no? El cine usa como recurso estereotipos para narrar cosas, ¿o será que después, como el huevo y la gallina, forma estereotipos sociales? Yo creo que ambas. ¿Sí? Ambas, o sea, entra por un lado y sale por el otro. Hay un progresus, hay un regresus. De estereotipos. Por ejemplo, en el caso del western gringo, viene a raíz de... Hay una estilización de ciertas ideas, de ciertos prototipos también incluso masculinos, pero sobre todo de nación política de Estados Unidos, que se ven, si no fuera así Estados Unidos o su situación, su contexto histórico y político en esos tiempos, desde los 50, 60, no habría habido western. Entonces por ahí entró el carácter estadounidense y se ve escupido en los materiales cinematográficos que también van a permear en las audiencias y se va a tomar también como una referencia. Es decir, hay una especie de dialéctica. Entonces entra y sale. Yo creo que es ambas, o sea, respondiendo a la pregunta. Bien, entonces esa dialéctica es la que constantemente tenemos presente. No me quiero ni te voy a sumar a un sentido pretencioso donde aquí les estamos diciendo la verdad del cine, pero sí un poco abrir, ¿no? el sentido de lo que el cine significa para el contexto social. Entonces, yendo hacia esa parte, ¿recuerdas las primeras películas o las primeras circunstancias donde dijiste, el cine es otra cosa, ¿no? Aquí hay algo, y empezaste a darte cuenta que el discurso, que lo que por ahí algunos llaman el eje vertical, que era otra cosa, no solamente entretenimiento? ¿Recuerdas cuando empezaste a ver eso en la pantalla? Sí, recuerdo que ya fue cuando ya empecé a explorar más películas, porque me surgió la duda de... yo escuchaba mucho a un amigo que es un artista pintor que se llama Rodrigo Orozco, y esto habrá sido como en el 2006. Sí. Tiene siglos esto. Y él decía, esta es una excelente película, te la recomiendo. El violín rojo creo que era. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿cuál es tu criterio para decir que es una muy buena película? Entonces, en esos mismos tiempos apareció la película de El laberinto del fauno, de Guillermo del Toro. Yo tenía la tendencia de ver 10,000 veces la misma película desde niño. O sea, la veía una y otra vez y después consultaba el material extra, ¿no? Porque comprábamos las películas, etcétera. Entonces me estancaba mucho en esas películas y fue cuando empecé a hacer ahora sí, a tratar de explorar otras películas y entender por qué Rodrigo, mi compa Rodrigo Orozco, estaba tan seguro de decir que era una joya de película. Yo decía, bueno, ¿por qué? Entonces empecé a explorar más cosas y especialmente creo que El laberinto del fauno fue donde dije, ok, aquí hay algo más. Es justo aquí con esta parte, porque, a ver, ¿por qué un director mexicano como Guillermo del Toro tendrá estas relaciones tan potentes con España? ¿Y por qué tanto énfasis tiene con, por ejemplo, el franquismo? ¿Y cómo deja parado al franquismo en la película de Laberinto del Fauno? Entonces, sí, ahí es donde, ya tarde, yo tendría como 17 años, ya más arriba, que es cuando me puse a tratar de investigar de qué va. Pero creo que esa película, El laberinto del fauno, es donde dije, sí, aquí hay una bola de discursos. Y después resulta que la estrenaron aquí en Morelia, en el Festival de Cine de Morelia, que se hace ahí por octubre, noviembre. Sí. Y vino Guillermo del Toro, precisamente a presentar la película El laberinto del fauno, a hacer el estreno. No sé si fue en ese mismo año o creo que fue al siguiente. Vino Jodorowsky, etcétera. Entonces había una charla
imperante en Morelia, ¿no? De los cineastas que estaban por aquí, de las películas que se estaban presentando. Entonces tenía yo muy cerca el cine y todo su despliegue pues, argumental. Y yo me refiero también, la charla de cine estaba como muy presente en Morelia, y mucho más en esos días de los festivales de cine. Y particularmente en esos festivales de cine pues se presentan cosas que no son tan... que no son parte de la cartelera común, ¿no? Claro. Entonces sí te permite ver otro tipo de películas y estar cerca de gente que las está comentando. Entonces ya empecé a ver que, bueno, pues si hay una entrada, o sea, hay muchos discursos en este festival, están por todos lados. Entonces dije, esto es una tarea titánica para estudiar, y dije, qué flojera, la verdad no lo quisiera hacer, pero bien que mal me estaba metiendo y serán, o sea, desde el 2006 hasta ahora. Entonces vengo explorando ese tipo de cosas. Pero sí, yo creo que el Laberinto del Fauno y esta cuestión del franquismo se me hizo sumamente interesante. Y bueno, incluso lo acabo de tocar un poco, hace poco en el video de Pinocho. Ahí lo pudimos ver, y seguramente a partir de ese switch que cambió de alguna manera el Laberinto del Fauno, en retrospectiva, muchas otras películas que has visto las viste con otros ojos. Yo creo que esa fue como, quiero pensar, ¿no? Que así fue, ¿no? La primera puerta que te abre otra manera de decir, de esto hablaba esta película, que yo la vi 1000 veces y que yo ya me sé todos los diálogos, pero no alcanzaba a tener esa lectura entre líneas, ¿no? Exactamente, y de hecho me ha pasado de que películas que visité muchas veces y que puse en unos videos cortos, que la idea era hacer una serie de videos cortos y que siempre estuviera presente, y los videos largos pues cada semana, pero no lo logro hacer. En esos videos cortos exploro ciertas partes de la película, y hay mucha gente que me dice, güey, vi esta película 1000 veces y no me había percatado de esto. Y entonces dije, exacto. Entonces creo que un poco de la crítica de cine es precisamente eso, triturar todos los contenidos de la película y dejarlos expuestos. Bien, y asumiendo el cine como un vehículo del discurso que sea, o como un vehículo, como una herramienta de discurso, también entiendo que se puede observar, por si acaso nadie se ha dado cuenta, que se puede observar como una herramienta también propagandística, ¿no? De lo que sea. Ni siquiera estamos señalando un específico, que hay algunas puntuales, pero también como herramienta de propaganda. ¿Lo ves hoy? ¿Lo viste siempre? ¿Lo descubriste después? Solamente hasta que ya metí un poco más de formalidad a mi estudio, a pesar de que no sea con profesores como tal. Pero el estudio de la crítica de cine, el análisis de cine, es cuando me he podido dar cuenta de que sí, tiene un giro propagandístico. Sin embargo, este tipo de películas de giro propagandístico tienen, sí lo puedo decir así, es arte muy burdo, es sumamente burdo. Es decir, cuando se está desenterrando los componentes ideológicos, y no precisamente de ideologías, sino, digamos, filosóficos, alegórico-filosóficos, que están prensados en la composición cinematográfica. Cuando estás explorando esta parte, te puedes dar cuenta de que sí hay tratamiento de ciertas ideas que no tienen nada que ver con la propaganda, y esa sustantividad hace que la obra llegue un poco más allá. Tiene mucho más valor ese tipo de obras. Sin embargo, esas películas no las vemos jamás, o es muy raro que se vean en las carteleras. Usualmente siempre está el cine dominante, digamos el hollywoodense. El cine es de Hollywood, de todas formas es de un estudio enorme, que comúnmente siempre tienen este giro propagandístico. Pero en resumen es eso. Hay películas con otro tipo de tratamientos, otro tipo de ideas, que usualmente no van a estar presentes en la cartelera. Y lo que más tenemos es el giro ideológico en los blockbusters, en las películas grandes. Ese es un problema. Hay una idea que te invito a pensar, a lo mejor si me equivoco, tú tienes otra visión, adelante, pero en el siglo pasado, o en un pasado no tan lejano, ¿no? Estaban los libros que tenían una formación social, por poner un ejemplo, ¿no? Los libros, la educación, y etcétera. Y hoy parece que está todo apoyado en el cine y las redes sociales. No lo digo como un boomer que no entiende las cosas, sino como que se nota que mucha gente siente que la formación social y el desarrollo de las interacciones van designados por la manera en que ve el cine y en que se entiende. Y haciendo un poco de referencia, en el siglo pasado yo creo que el cine fue el que formó de manera colectiva, y en muchos otros países, el American Way of Life, ¿no? Porque en Estados Unidos era donde se producía tanto cine que decía la sociedad, aunque fuera de manera subjetiva, la sociedad tiene que ser así. Y lo adoptamos en México, lo adoptamos en Europa y en muchísimos otros países. ¿Crees tú también que es algo que no todo el mundo nota? Y no me quiero hacer inteligente, pues, pero no todo el mundo nota que está siendo construida su visión social única y exclusivamente por el cine. Hoy me parece, y lo digo casi con un poco de tristeza, que la mayoría de las personas está más pendiente de quién es el nuevo intérprete del superhéroe en la adaptación al cine que quiénes son los que nos representan en una
Cámara del Senado, por ejemplo, ¿no? Exactamente, yo creo que el siglo XX, pues claro, la primera mitad del siglo XX es como fundamental para el cine. En el caso de la Alemania nazi también lo traté en un video, a través de Gilles Deleuze, ¿no? Un toque que mencionaba Gilles Deleuze que, pues bueno, el cine es una especie de, ya casi es una especie de fascismo, y él lo decía en los 70s. Y en referencia lo decía a la manera en la que los nazis trataron el cine, que fue su medio propagandístico, pero por antonomasia. Sí. Goebbels a la cabeza, etcétera, manejando la UFA. Eso se dio gracias a Estados Unidos. Es decir, no hay UFA si no hay Hollywood previamente. Sí. Y a mí me parece que la película es una manera muy sencilla de consumir contenidos. El medio audiovisual. Una vez avanza el tiempo, pues queda establecido el cine como esta forma sencilla, a veces simplona de entretenimiento. A veces no, a veces se toma de manera como mucho más formal y se le da estudio a cualquier película, pero esa misma película sirve para que te duermas, etcétera, al punto de que llegamos como esta, digámoslo así, sociedad del espectáculo, donde efectivamente sucede esto que mencionas. Importa más quién va a estar presente, y esto ya es mucho más nuevo. Yo creo que tendrá como unos 25 años donde estamos mucho más al tanto de quién va a estar adentro de la película, pero sobre todo esto es un problema de reducción que en esta escuela que yo sigo de filosofía, que se llama Materialismo Filosófico, de Gustavo Bueno, te llaman reducción metamérica. En las conexiones metaméricas hay reducción por articulación, por reducción, y yo creo que esto es lo que sucede. Es decir, la gente no puede disociar lo que es la obra de quiénes son las personas que están participando ahí en esa obra. Entonces, lejos de concentrarnos en los contenidos filosóficos, digamos, los filosóficos que están estilando una obra cinematográfica, estamos mucho más concentrados en si es válido o no que Chris Evans interprete a un drag queen, ¿no? O algo así, o cosas de este tipo. Y estas reducciones me parece que se permiten y son válidas. La gente cree que así es como funcionaría comúnmente, pero a mí me parece que se le da esta validez o se permite que se hagan estas reducciones porque venden. Todo está también reducido a vender. Es decir, una nota acerca de cierto actor o de a quién le cae la cama, ¿no? A qué actor. Y creo que se permite, vende, atrae, tiene likes. Entonces yo creo que nadie actualmente quiere mover esa dinámica. Y hay mucha gente que la mayoría, yo creo que terminan pensando que así es como debe de suceder. Es decir, que así es como van las cosas, es decir, que tenga tal importancia el actor dentro de la película, cuando a veces el actor ni siquiera está interesado en qué demonios está interpretando, él simplemente lo hace porque puede. Es el caso de Harrison Ford. Acabo de ver un video donde todo el tiempo está renegando de Star Wars, así de suenan los leitmotivs de John Williams y Harrison Ford dice: esta maldita música me viene siguiendo toda mi vida, déjenme en paz. Sí, déjenme en paz. O sea, el tipo así, hay veces que se me acerca gente a preguntarme que si Han Solo esto, y no sé nada, güey. A mí me pagaron y ya fue. Creo que ese es un muy buen foco para entender más o menos esto que estoy mencionando. Sin embargo, vuelvo a lo mismo, la gente lo tiene como asumido. Así funciona la industria del cine. Así es como tienen que ser las cosas. Si un actor se mete aquí, tiene que ser criticado el actor. O simplemente, no, y es que está establecido como en el Comic Con. Hay todo un espectáculo, toda una fiesta de, a ver, ¿quiénes son los actores que van a participar en dicha película? Y los van descubriendo, ¿no? Así como si fuera el carro concepto del año. Y va a estar Tom Hiddleston. Y la gente vuelta loca. Es decir, ¿eso qué importa, no? O sea, bueno, eso sería mi parte. ¿No importa? Pero no, está muy bien asumido que se le da muchísimo valor a quién es personalmente el que va a estar adentro de la película. Sí, y noto también en esa lectura cierto paralelismo con la política, con lo que está en la calle. Entonces necesitamos, sentándome en la caricatura de este tipo de personas que ven el cine como un reflejo concreto de la realidad. Entonces se posicionan en el hecho de, tiene que ser este actor porque si no la sociedad, no. O tiene que ser de esta manera, o tiene que ser contada de este otro modo, porque nuestro futuro social y económico depende de la manera en la que somos reflejados en la pantalla, con una tremenda sustitución del campo de lo político. Y repito, y voy a hacer esta subrayado las veces que sea, no me quiero dar de inteligente, pero
me parece que no es tan complicado darse cuenta que está ahí, ¿no? Esa utilización del cine y esa mortificación, le voy a decir de esa manera, porque el cine refleje lo que yo necesito. Entonces casi que se convierte como en líneas políticas, ¿no? Entonces unas películas que digan esto y estamos en contra de las otras películas que dicen esto otro. En esa reducción, y ahí pasando al campo de la épica, también es un formador de la manera en la que nos percibimos. Hace tiempo estuve pensando que yo creo que ahora ya no hay manera de que uno, por ejemplo, que salga uno a la calle y que por el motivo que tú quieras patees un bote de basura y que no te estés viendo a ti mismo fotografiado, ¿no? Como si ya te estás pensando que te observas. O sea, hace un siglo, antes de que estuviera el cine y el entretenimiento, o 2 siglos pues, no era la persona siempre pensándose a sí mismo observado. Creo que eso también tiene una injerencia. ¿Qué opinas al respecto? Quiero pensar que no estoy solo en este pensamiento. Ahora que lo mencionas, tiene todo el sentido, porque ahora hay ciertas conductas en la sociedad que están como enfocadas a precisamente esto que mencionas. O sea, está como, tienen premeditado o ya tienen el presupuesto de que van a ser filmados. Exacto. Es decir, se sienten, prácticamente se sienten como si estuvieran, pues no sé, en un reality show. Sí, hay una actitud de predisposición a esto, porque incluso tú lo puedes ver cuando agarran el celular y están sacándole fotos a su comida o se están disparando selfies. Sí. Que ese sí todavía es mucho más nuevo. Pero sí, como que hay una tendencia a configurar los comportamientos o conductas es en torno o respecto a la fotografía y el audiovisual. Sí. Que eso es muy interesante. Como si todo estuviese ya premeditado para ser grabado, ¿no? Como que cualquier cosa que yo voy a hacer, incluso me tengo que ver bien, ¿no? Incluso si alguien va a hacer cualquier movimiento, yo me tengo que ver increíble. O si quiero pensar, ¿no? También, por ejemplo, un deportista cuando mete un gol, yo no digo que así sea, pero me parece que así es, ya se lo imagina en su cabeza cuando va a recibir el pase para meter el gol, ya se imagina a sí mismo en slow motion con el balón cayendo en su pie. O sea, como que hay un inconsciente que está trabajando así, ¿no? Absolutamente. Y esto está muy raro porque quiere decir que hay una cabeza en la sociedad que está jugando con esta idea del audiovisual. Es decir, hay una idea ya predeterminada. Un inconsciente colectivo, ¿no? Ajá, digámoslo así, pero respecto a la fotografía y el audiovisual. Es decir, de alguna manera cabe en la gente es decir, toda la gente podría entender muy bien el análisis de cine y de fotografía. O sea, teniendo esto en mente. Es decir, ellos ya operan las cámaras, operan de alguna manera. Entonces, yo creo que sería mucho más sencillo empujar a alguien a que entendiera cuál es la dinámica de sacar fotografía en video o estática, digamos. Esto es raro. O sea, hay una predisposición para este tipo de artes o estas técnicas. Sin embargo, están enfocadas a conseguir los likes. No sé, no lo había puesto como para exponerlo, digamos, pero es verdad. Está como que mucha más preparada la gente para todo. Sin embargo, lo que hacemos con ese tipo de preparaciones o presupuestos es pura basura. O sea, claro. Sí, o sea, o es en detrimento de... Últimamente lo veo sigo un grupo en Facebook, pero lo veo con, por ejemplo, estas chicas que todo el tiempo están sacándose fotos en poca ropa y después termina esto en no web. Ajá. Pero esto sí, claro, no sucede hace 30 años como tal. Es decir, previo a eso habría como una preparación de aprende a modelar, aprende a posar. Y entonces consíguete un fotógrafo especializado en eso, ¿no? Ahora ya son las fotógrafas y todo este tipo de cosas. Pero eso es a lo que voy. O sea, sí hay una inercia para estas técnicas, hay una disposición para estas técnicas, pero va como, según yo, en detrimento. O no está dejando algo muy extraño, que a lo mejor lo tocamos un poco más adelante. Sí, pudiéramos concluir hablando lo que llevamos hasta ahora, quizá de acuerdo. Entonces, ¿todo es narrativa? ¿Tú entiendes que todo es algo contado? O sea, todo tiene que ser armado con una estructura. Voy a hacer una puntual observación. Has hecho algunos videos, por eso me quedo un poco pensando cómo armar esta pregunta. Has hecho algunos videos que tienen que ver con historia y que ya he hablado con tu tocayo, Eric Cárdenas también, que estuvimos hablando ahí de México antes de México. Cómo todo tiene que ser construido desde una narrativa, ¿no? Entonces, tanto lo más cotidiano hasta lo histórico, todo entonces es una narrativa. ¿Crees que eso es lo que en realidad define lo que vivimos? Sí, no para nada. Es decir, las narrativas en ocasiones, en el caso de la historia, son sumamente necesarias. Cualquier cosa que se presente tiene que estar encarrilado o encauzado en una narrativa, porque si no, no hay manera de... Por eso nos quedó esta narrativa de la historia de México, hablando de Eric Cárdenas. Pero no, o sea, no es posible. O sea, sería como decir, cuando la reducción es otra vez una reducción, cuando se dice todo es texto. Pues sí, o sea, si fuera todo texto, qué sé yo. Habría que hablar, ¿no? Sí, también, claro, todo es legible, ¿no? En ese caso. Y hay algo que es la prosa de la vida. O sea, hay una prosa de la vida allá adelante. O sea, ¿cómo
¿cómo pretendes que la podrías escribir, no? Entonces, pues, eso, porque mucha gente parece que sí tiene mucho miedo de verse sin o desposeído de sus narrativas. Y es decir, a esto voy con que esa gente se esfuerza en tener sus fotos con mucho aesthetic en Instagram o en Facebook, lo que sea, y pretenden estar dentro de una narrativa, pero no lo es, no es posible. Hay una prosa de la vida que no puede tener estos parámetros, es imposible. Bien, pues ahí abordando y regresando un poco al cine y siguiendo con lo de la narrativa, hay un crítico de cine, no sé si estoy usando bien el término, pero bueno, lleva de nombre Ángel Fareta, que yo lo he seguido hace un tiempo, y habla del eje vertical. No sé si se entienda más o menos como lo estoy describiendo, pero es el cine con su historia lineal, ¿no? Que se entiende con inicio, nudo y desenlace, pero hay un eje vertical, que es ahí donde viene el metalenguaje o lo que me está queriendo decir el autor con la obra, que viene entre líneas. Ese eje vertical, eso que está en el otro sentido, ¿qué tan real puede ser? Es decir, y voy a hacer una exageración que diga, bueno, aquí estamos analizando esta escena donde hay una pared roja, seguramente porque ahí en esa escena quería hablar del comunismo. O sea, ¿hasta qué punto uno puede llegar a interpretar el cine en el mensaje que tiene entre líneas? Porque a veces puede estar sobresignificado, ¿no? Este eje vertical me remite y se puede hacer homólogo con lo que dice Gustavo Bueno, en teoría de las artes. Vendría siendo lo que en el cine es el plano alegórico. Las alegorías, que son las ideas filosóficas trabajadas, sí, a través de plano literal, que es el entramado narrativo, que se va a ver reflejado en el plano autogórico, que es exactamente lo que vemos en la pantalla. Alegórico y autogórico. Autogórico es el plano material. A ver. Lo que está en la pantalla. El plano literal es el entramado narrativo. Y el alegórico es el manejo de todas estas porciones filosóficas, que es, creo que ahí donde se puede hacer la parte homóloga. Si fuera así, ¿qué tan real es? La cosa es que las interpretaciones, si alguien llegara a decir que las interpretaciones son subjetivas y que tú la puedes pintar como tú quieras, a mí solamente se me haría válido decir eso en el caso de que personalmente a ti cierta obra te represente, pero literal, o sea, segregando completamente la película, cierta que para ti sea algo, segregando la película. Si yo digo, por ejemplo, esta película para mí significa mucho porque fue la primera película que yo vi en el cine, digamos, ¿no? Yo creo que es la única manera válida de decirlo. De otra manera, el buen análisis no puede llevar a otra cosa más que a la lectura, lo voy a decir así, del texto que imprimieron en la pantalla. Y esto vendría siendo que no te podrías arriesgar tampoco a hacer atribuciones de este tipo, como de codificar un color y asumirlo completamente digamos al comunismo, ¿no? En el caso del ejemplo que diste. Sí. ¿Qué tan real es entonces el análisis de cine como tal? Yo creo que las lecturas pueden descifrar a través de estos planos literal, autogórico y alegórico, sí pueden descifrar y quedar cribado o digamos separado qué fue lo que sucedió. Sin embargo, atreverse a meter como estas lecturas como llamamos subjetuales, creo que sería un poco peligroso. Y que es precisamente lo que creo que está sucediendo con la película de Barbie. Porque precisamente no paro de escuchar que Barbie es una película feminista. Incluso los mismos estrenos que se han hecho de Barbie están acompañados de figuras que son, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ+. Como en el caso de España, vi cuando estrenaron esta película, vi a Samantha Hudson, la cantante de no sé qué género sea, pero la cantante. La vi apoyando completamente su agenda LGBT y a otras figuras, a otras feministas. Vi peleas campales en Twitter diciendo, es que los hombres no entendieron la película de Barbie, y yo te voy a dar la lectura de Barbie, ¡pum! Y resulta que cuando lees la película, ahora sí, ya como tal, desde su plano autogórico, pasando por el plano narrativo, literal, y llegando a las partes alegóricas, resulta que lo que Greta Gerwig tenía en su libreta anotado como guión y con lo que estila la película, resulta que es un escupitajo al feminismo como tal. O sea, ya cuando te pones a ver la película bien, es decir, nada más voy a poner de ejemplo, todavía no lo tengo en video, ya casi viene, pero vamos a ver, no, espero lo tengas pronto. Sí, ok, sí, en esas estoy, de hecho. Pero por ejemplo, nada más un pequeño ejemplo. Sí, por favor. Me parece muy chistoso la parte donde Ken se para en el mundo real, se da cuenta de que los hombres tienen injerencia en todo, se prende y dice, pues yo no tengo como hombre nada en Barbieland, se regresa a Barbieland y le empieza a decir a todos, ¿qué creen? Los hombres sí pueden ser geniales, y empiezan a hacer
empieza a distorsionar lo que vio, lo que vio en el mundo real. Sí. Y eso a mí me parece que si volteas la tortilla es exactamente las mujeres haciendo esto en sociedad, una vez que se dieron cuenta o que alguien les dijo o malinterpretaron, como Ken, que tenían un empoderamiento, un supuesto empoderamiento. Bueno, empoderamiento lo tienen, pero el empoderamiento que se auto-adscriben ellas mismas, las mujeres, viene completamente a veces torcido, al punto de que terminan haciendo o teniendo unas actitudes completamente aversivas en contra de los hombres. Es decir, ya los feminismos les sirven a algunas feministas de algunos feminismos como plataforma para ser completamente aversivas en contra de los hombres. O sea, lo puedes leer literalmente. Los hombres son unos... Estos hombres no valen bla, bla, bla. Y se autoperciben como feministas. Es decir, ¿en verdad el feminismo o los feminismos iban a eso? Y hay algunas figuras de los feminismos que sí dicen directamente como el hombre es un error de la biología y cosas de este tipo. Entonces, lecturar una película, regresando un poco también al principio de la pregunta, lecturar una película debería hacerse con un mucho mejor detenimiento. En mi caso, por ejemplo, yo apenas estoy empezando a hacer ejercicio de cierto tipo de ideas, pongo ciertas herramientas, las voy explicando y quiero ejercitar ciertas ideas. Y también mis análisis no van muy allá, no van tan allá, no me atrevo tanto, sino simplemente lo que alcanzo a recoger en ese plano alegórico, estas ideas que van a perfilar lo que vemos en la película, es lo que alcanzo a ver, es lo que recojo y es lo que pongo en los videos. Entonces a veces sí hablo demasiado y no tiene tanta potencia el análisis, pero no me quiero exceder tampoco. No quiero llegar a excederme con las lecturas. Entonces yo creo que sí, si la gente no va a estudiar cierto tipo de herramientas de análisis o no están interesados en el análisis de cine, por lo menos que tuvieran la apertura de escuchar a un interlocutor para tener más completo lo que acaban de ver en la película. Entonces, a ver si abordé esas dos partes. Y bueno, Eric, continuando, ¿no? Estamos hablando del cine, del lenguaje, de la forma en la que se puede representar frente a pantalla, de los discursos, el cine como una maquinaria compleja de mensajes, o sea, compleja porque no es tan sencillo como dijimos desde el inicio. A lo mejor cuando empezó el cine sí era muy sencillo porque nada más era una cámara tomando un lugar específico y era gente saliendo de la empresa o subiéndose al tren, entonces era como totalmente literal. Lo que uno veía ahí, lo que quería decir, eso era lo que aparecía. Entonces hay una elaboración más compleja que creo yo, ¿no? Que es donde se empieza a desarrollar como arte, porque en él puedes depositar un discurso de una manera contingente, si se quiere, mucho más elaborada. ¿Crees también que hay algunos ejemplos, sin decir nombres si quieres también, pero algunos ejemplos de obras que han sido torpes en esa búsqueda del discurso? Me voy a remitir otra vez a Barbie para mencionar esto. Bien. Porque me parece súper importante la pregunta que acabas de hacer. En esto de Barbie, y el principal comentario es, por el simple capricho de decir que es feminista la película, se le toma como feminista a pesar de que los signos en la película, en su plano autogórico, estén remitiendo a lo contrario. Es decir, y vuelvo otra vez a lo mismo, esta conexión metamérica en un rubro de reducción que hace la gente es permitida, no es cuestionada y termina dándosele a Barbie, se le otorga este título de película feminista. Es decir, esto es, yo creo que es lo importante del transductor o de la crítica de cine, porque en oposición a las conexiones metaméricas como una solución, como una alternativa, Gustavo Bueno ofrece que se vean como con conexiones diaméricas, es decir, A serán los contenidos que se van a componer en una obra que vamos a ver, que será B. Sí. El problema de la conexión metamérica es que se atraviesa desde A, se reduce a B, o B se reduce a A, o en el caso de Barbie, es una fusión. Es decir, simplemente porque las Barbies viven en Barbieland y hacen todo ellas, nada más por eso se le va a lecturar como que, mira, los hombres son tontos y no son nada. Y no son nada los hombres ahí. Las mujeres hacen todo, tienen todas las carreras. Entonces es una película feminista, por ende, ¿no? Entonces he visto personajes bastante grandes, como es el caso de Agustín Laje, que lecturó la película de esa manera, donde dijo, no, pues esta película ni me gustó ni nada, pero pues tratan a los hombres así, etcétera. Pero no se está dando cuenta que, por ejemplo, el mismo Ken critica al feminismo en el momento que recién mencionaba, en el momento donde
se vuelve loco con el empoderamiento y termina siendo una bola de estupideces. Y después resulta que las Barbies utilizan unas maneras poco leales en contra de los hombres para restablecer un orden donde las mantienen completamente, para restablecer esta autaxia que tenía Barbieland, donde son un montón de mujeres que no son libres en absoluto. Es decir, y esto es lo que voy a mencionar en el video, yo en el video, en el guión, lo tengo remitido a la noción de libertad de Spinoza, de Baruch Spinoza, donde la conciencia de la necesidad es la libertad. Esa es la definición de la libertad. Y entonces resulta que estas mujeres en Barbieland simplemente se levantan, no saben ni por qué están trabajando, ni en qué están trabajando, ni cuál es el sentido teleológico, es decir, cuál es el fin de lo que están haciendo. Simplemente se levantan una y otra vez, hacen fiesta, y todo funciona así en Barbieland. Y esas mismas Barbies pelean al final en contra de los hombres de manera, como lo dije, desleal, para volver a esa vida burda. Para volver a esa vida encadenada, donde ellas están encadenadas, sin libertad en absoluto, y pelean por eso. Es decir, ¿qué clase de contenidos tiene Barbie? Por eso mencioné que es un escupitajo directo en la cara a los feminismos. Y respondiendo directamente a lo que me estás diciendo, es que creo que ahora simplemente los realizadores se tienen que parar a decir, mi película se trata de esto. Y todos se van a ir atrás de eso sin analizarla. En absoluto. Simplemente porque la directora dijo que su película es feminista. Se hace una parafernalia en los estrenos donde todos se visten de rosa y todo es arriba las mujeres, etcétera. Mientras cuando están en el estreno viendo la película, les están escupiendo en la cara. Es decir, simplemente porque su mercadotecnia dice o lo maneja como si fuera feminismo. Entonces esto habla de cómo no se analiza en absoluto lo que se está viendo en pantalla, y se me hace sumamente peligroso. Porque claro, este tipo de cines, que ya tienen cines de masas, blockbusters, etcétera, a lo que más estamos expuestos, tienen la batuta ideológica donde ni siquiera tienen que decir precisamente con sus contenidos o con su película, o no tienen que estilar de una manera inteligente o correcta lo que quieran, lo que sea, sino simplemente se tiene que parar la directora a decir, sí, mi película es feminista, y todo el mundo le va a creer. Como llegar y entregarle unas gafas a alguien, entonces se las pone, y a partir de esa visión, entonces dice, wow, tiene todo sentido, pero lo estoy viendo estas gafas que me acaban de dar, y me parece, ¿no?, que un poco haciendo esa alegoría que me acabo de inventar para entender por qué se lee de una manera u otra una película cuando te dicen, es que va por aquí, entonces uno le va cargando de sentido con la lectura que me dijeron, ¿no?, con estos lentes que estoy viendo. Entonces ahí yo creo a lo que quiero remitir, que tiene injerencia en el cine todo, es más, en todas las obras, porque como ahorita estamos caminando en el cine, todas las obras expresivas, el sentido crítico, ¿no? Entonces se tendrá que ser ahí como más claro en que la importancia está en el sentido crítico de quien observa. Sí, claro, y a ver si no sueno demasiado aberrantemente pretencioso, pero adelante. Sí, pero saber ver una película. Claro. Ese es el problema cuando lo dices saber ver una película. Porque esto que estoy mencionando también de Barbie... Perdón, pero es como saber ver una pintura o escuchar un tema musical. Pues es que es fundamental, pero justo voy a eso, porque esto me remite a que la manera en la que los públicos se enfrentan al arte contemporáneo. Es decir, una obra que está ausente la técnica, por ejemplo, en el caso del arte contemporáneo, en muchas obras de arte contemporáneo, o lo que se le llama el rubro de arte contemporáneo, técnicamente están vacías, lo voy a poner así, como lo menciona este youtuber García Villarán, que se le llama amparte. Es decir, tú puedes hacer obras de arte con cualquier artefacto, no hay que violentar la materia para hacer una nueva composición, una nueva dimorfosis. Y no simplemente un discurso con el cual lees, ¿no? Ese es el punto. Van y lo ponen en el museo, y entonces se tiene que hacer alrededor de ese artefacto una discursiva, un montón de cosas filosóficas para nutrir esa obra. Es decir, ahí se están haciendo idealismos respecto a la obra. Entonces no hay nada que. Entonces una manera de enfrentar este tipo, que las audiencias puedan enfrentar este tipo de obras, es a través de hacer un análisis diamérico. Es decir, que tú puedas entender perfectamente cómo está traducido en B, o cómo perfilaron estas partes filosóficas, cómo la perfilaron y cómo estilaron para que quede traducido en la obra. Eso es lo que por lo menos una persona tendría que ponerse a pensar. De otra manera te van a mangonear. Pero yo lo sé, es muy complicado. O sea, yo para llegar a este tipo de cosas que apenas las estoy viendo, apenas las estoy estudiando. De hecho, mi canal
no es como tal de divulgación, es más de entretenimiento. Sin embargo, trato de meter algunos contenidos que por lo menos estén sí bien analizados. Pero apenas estoy llegando yo a esto y me he tardado. Me han tardado en encontrar las escuelas, las herramientas, etcétera. Entonces, yo sé que para la audiencia es complicado. Precisamente por eso es muy sencillo que puedan mangonear en el cine con lo que sea, con cualquier cosa, y efectivamente utilizar la película de manera súper reducida a estas clases, prácticamente cine didáctico, donde yo te voy a enseñar qué es la moral. O sea, y directamente se hacen ese tipo de obras que quedan unas obras. No quiero que censuremos, pero son unas obras de... Son unas cosas, son obras pues prácticamente vacías, donde están con la batuta diciéndote, mira, esto es bueno, esto es malo. Tú dices esto, pues estás mal. Tú dices esto otro, vas a estar mal. Y estos son los empoderados, tú no, tú ya tuviste tu tiempo. Entonces te están enseñando, son como clases. Y entonces el público, las audiencias son víctimas de esta parte. Entonces estamos en un muy mal tiempo para el cine, y al mismo tiempo no, porque el cine se está haciendo de todo, pero el que acapara en los medios y que siempre va a ser más popular son estos cines de masas. Voy a sumar a Eric, a lo mejor no sé si estoy de acuerdo, pero creo yo que sí va a estar. No venimos aquí a dar lecciones de nada, pero sí a mostrar, tratando de buscar un entramado más complejo en el cual necesitas herramientas, tienes una lectura más clara de la realidad, o sea, de las expresiones de la realidad que están en el arte o en el entretenimiento incluso, porque también no me parece que el entretenimiento sea algo despectivo, siempre y cuando tenga una función específica, ¿no? Pero digo, para que no piensen que llegamos aquí a dar con nosotros eso que estamos señalando, lecciones de inteligencia, ¿no? Sino que, bueno, podemos observar una realidad más elaborada. Y te voy a llevar alguna vez tuve una conversación con una amiga que hablábamos de Disney, ¿no? De Disney, pero el Disney del siglo pasado, de las animaciones. Específicamente, por ejemplo, y aquí te invito a pensar, la película de Aristogatos, ¿no? En algún momento dijeron, bueno, es que Aristogatos es clasista y etcétera. Y un poco me senté a pensar con ella y le decía, bueno, a lo mejor no será que era la forma, porque ya ves que en Aristogatos supongo que la viste, ¿no? Sí, muchas veces. Claro, ya es que llegan con los gatos jazz, representaban muchos estereotipos de la época, ¿no? Si recuerdas, pues era un gato chino y un gato que era así como el del jazz de los afroamericanos, o sea, era como un estereotipo de... Un Louis Armstrong, algo así. Ah, exactamente. Un conjunto de estereotipos en los gatos jazz de los no anglosajones, de los no blancos, si le quieres llamar así. Y decía yo, bueno, no será, y no quiero lavar el concepto, pero no será que a lo mejor pensaban que esa era la manera de incluir a ese tipo de estereotipos, hacerlos inclusivos en aquel momento, y hoy nos suena a que era un abuso, digamos, de poder, si se quiere, porque hay gente que lo señala. Entonces la vuelta y la pregunta va, cada expresión es hija de su tiempo y habrá que leerla de esa manera. Absolutamente. Sí, o sea, esto que acabas de decir es absolutamente. En el caso de los aristogatos, bueno, pues no estaban tan tomadas en cuenta este tipo de etiquetas, ¿no? De los clasismos, los no clasismos, los racismos todavía no están muy puestos, pero ya tiene años que no reviso esa película, pero según yo recuerdo, estos aristogatos, la mamá y sus 3 hijos, se les baja. Sería una de las lecturas más importantes ahí. Se les baja de su estrado. De los privilegios quedan embarrados. El único problema puede ser estar abajo implica estar cerca de los gatos jazz, ¿no? O cerca del jazz, ¿no? Y es que fíjate, o sea, es decir, en algún tiempo, esta película no me acuerdo de qué año es, no sé si es de los 60, 50, no me acuerdo. Sí, creo que es 50 y algo, ¿no? 50 y cacho, si no va a ser de los 60 por ahí. Es más, busco la información en lo que tú te explayas. Ok, súper. El jazz tenía muy mala reputación. Era música que no era muy bien vista, etcétera. Y hay que tomar en cuenta que también esa película refleja principios de siglo, si no finales del siglo XIX. Las audiencias tendrían que haber estado bien al tanto de que el jazz tenía mala reputación como música, y que por eso se refleja en la película como que los llevan hacia abajo, de estar de la música clásica de la casa, etcétera, con la dueña aristócrata, lo regresan al jazz, que es más como callejero popular, etcétera. 1970. Entonces, para acotar ahí. 70. Es de los 70. Ok. Mucho más acá, mucho más acá. Sí, está para acá. Bueno, igual está reflejando un principio del siglo XX. Así es. Por ahí. Justamente estaba viendo esta película que me recomendó un amigo que se llama Javier, que se llama 9.5 Weeks, que es con Mickey Rourke. Y claro. Antes de que se cambiara la cara. Sí, todo eso, sí. Y con Kim Basinger, ¿no? Claro. Entonces, vi la película hace un par de días y precisamente hablando de esto, a mí me parece que la tendencia ideológica que está siempre en dialéctica con otros tiempos es fundamental para una película, porque incluso esta tendencia sirve como motor. Es decir, vi esta película y es de género erótico, pero se reivindica de alguna manera la violación del hombre a la mujer, y la película está completamente en zancos, sin llantas más bien.
O sea, quedó en el piso. O sea, no tiene ninguna... Yo la vi y dije, esto no me dice nada. No tiene nada. Esto no tiene nada. Sin embargo, fue canon para algunos estereotipos incluso. Fue hasta meme, digamos. Pero la película es del 86. Porque en esos tiempos era válido el erotismo. Era válida esta manera de tratar a las mujeres. Todavía se manejaba así. Sin embargo, si despojas o si sacas esa película de esos tiempos, queda completamente inerte. Sí va a ser esto de que los tiempos determinan mucho la manera en la que se hace la película y también en cómo se analiza. Entonces sería un poco problemático. Siempre es problemático ver pedazos o contenidos que estén alojados en ciertas partes de la historia. Ajá. Si no se toma en cuenta el contexto en el que están dados. Ese va a ser el problema. Sucede con la historia. ¿Sí? Que cuando te pones a decir, ay, no, es que la esclavitud de los romanos, no, pues es que no. Sí, pero pregúntale a un esclavo cuando estaba muy privilegiado sobre otro tipo de clases, ¿no? ¿Cómo le iba a ese esclavo? Incluso le comentaba a mi amiga cuando estábamos hablando de los aristogatos y que uno ve a los aristogatos, hacía el señalamiento así como incisivo, ¿no? Y el clasismo y tal de los aristogatos. Y decía, bueno, parémonos un poco, trataba como de ampliar el panorama de esa lectura. Parémonos un poco porque quién sabe si en 50 años a ti y a mí nos estén diciendo de esa misma manera con un dedo enorme pisándonos por cosas que hacemos hoy que nos parecen comunes y que parecieran intentos de un desarrollo y que a lo mejor en el futuro digan, bueno, esas estrategias usaban qué mensos eran. Claro, sí, Simón. No, y aparte, bueno, ahorita pensando otra vez en los aristogatos, había un gringo entre los yaceros. Sí, había un gato gringo que tocaba, creo que el piano. Ajá. Sí, de lentes, ajá, como una especie de hippie. Era un gringo, estaba el japonés, chino, no me acuerdo, no creo que será Louis Armstrong, el gato sí, con el cello. Tololoche le decimos por acá. Ajá, sí, con el contrabajo. Sí. Sí, no sé, pero esta diversidad se veía en esos tiempos como que los rezagados, como que los que no están muy bien integrados en la sociedad, etcétera. Y ahora están completamente reivindicados. Y a lo mejor en ese momento ellos creían que estaban pujando por incluir. O sea, a lo mejor esas eran las maneras en las que ellos creían que era la forma correcta de incluir. No digo que así sea, pero probablemente. Y nosotros desde hoy decimos, no, pues qué mal. Claro, porque precisamente la película va un tanto en contra del clasismo. Uh-huh. Precisamente por eso se les baja a otra realidad a los gatos, con todo el contexto, cuando se pierden de su casa. Está criticando el clasismo, que de una manera que ahora lo vemos como clasista también. Exacto, entonces pues, sí. hay que ver siempre con esa perspectiva más amplia. Y Eric, todavía nos vamos, pero ya como para ir redondeando ideas, porque no quisiera que nos quedáramos con el desarrollo trunco de algo, porque se ha hecho muy interesante esta conversación y espero que volvamos luego, ¿no? Porque que si tuviéramos unas cervezas o estuviéramos ahí en algún bar, nos vamos de cabeza con varias horas de conversación. Sí. Pero ya como para ir redondeando un poco y que nos dé el tiempo, ¿qué opinas de películas? Ahorita que hablabas de Barbie, ¿qué opinas de películas como la que iba ahí por un costado que era Oppenheimer, por ejemplo? ¿Crees que sigue habiendo esperanzas en el cine? Y no quiero así poner una gloria a la cinta, que a mí me parece muy buena. ¿Crees que también sigue habiendo cine de peso? Sí, de hecho, yo creo que cine de peso está en desventaja, pero está disponible, no digamos en la ola, en lo que se está consumiendo. O sea, sí, lo sigue habiendo una potencia creativa. El problema es que son películas de muy bajo presupuesto, son películas no muy visibles y todo este tipo de cosas. Ahora, o sea, en la técnica, yéndonos a la técnica, cualquier cineasta o cualquier realizador puede conseguirse una muy buena cámara a no muy alto precio, que sea suya, y puede editar en computadoras muy potentes. Entonces se puede hacer cine de manera independiente. Uh-huh. Justamente lo que le está pasando a la música también. Todo el mundo puede producir adentro. Nada menos Billie Eilish sale así, ¿no? Hay muy buenas facilidades para conseguirse equipo, hacer cosas interesantes, que está forzando a estos realizadores independientes pequeños a ser muy creativos con sus guiones para no utilizar tanto dinero. Potencia creativa sí hay. El problema sería que está dominado el discurso y las salas de cine enormes, bueno, por la regla que es imperante, pero también yo veo que ya va a haber un momento dialéctico, un golpe dialéctico en contra de toda esta movida. Yo creo que son los últimos años de Hollywood como lo conocemos con estas reglas durísimas que tienen de hasta modificar incluso las categorías de los Oscars, los parámetros, de que sean completamente inclusivos y todo este tipo de cosas. Yo creo que son las últimas porque es insostenible verdaderamente. Entonces algo los va a parar y va a volver a fluir el cine de una manera más efectiva, pero también me parece que se va a acabar el cine de salas. Yo veo eso. Entonces todo va a ser consumido a través de plataformas y se van a encontrar muy buenos contenidos. Pero sí, yo creo que el cine de salas probablemente
sí lo veo en riesgo. Una vez que quiten y que se acabe esta movida de películas enormes, de blockbusters gigantes, yo creo que sí se va a regresar a las plataformas. Mira, y ahorita que lo acabas de mencionar, ¿no? De cuál sería el posible futuro del cine, lo imaginamos, no sabemos cuál será la realidad, pero un poco medio se asoma en el horizonte qué es lo que pueda suceder o lo que uno tenga en mente para esos cambios. Pero yo que tengo aquí lleno de historietas en el estudio y que he leído cómics desde hace mucho, adjunto a lo que acabas de mencionar, me parece que el cine superheroico, que tiene un par de décadas, quizá un poco menos, que floreció y ahora superhéroes en todos lados, adaptaciones de historietas en todos lados, me parece que va en decadencia. Yo lo veo un poco, y ¿cuál es tu opinión? Como lo que quizá pasó con el western, ¿no? En un momento donde estuvo efervescente, todo el mundo hacía western, un montón de producción de ese mismo género y luego se fue a pique. ¿Auguras que también le quede poco a esto de los superhéroes en todos lados? Sí, efectivamente. Yo he pensado exactamente este tema, pero yo creo que principalmente se va a ir a pique porque son demasiado miedosos los realizadores. Es decir, podemos hacer un promedio de cuáles los componentes en la línea narrativa de los superhéroes. Y prácticamente es una. O sea, puedes ver una película de superhéroes y prácticamente va a ser el mismo desarrollo por todo. Sí. Y son sumamente miedosos los tipos, los realizadores, o precisamente las compañías, que en el caso de Disney, que es la más grande, son muy miedosos. Es decir, por ejemplo, imaginemos un spin-off del Capitán América de vuelta a la Segunda Guerra Mundial, pero esta vez sí, violento de a madres, pero que fuera violento. Así, incluso que fuera un spin-off con el mismo Chris Evans. Sí. Pero de que el escudo termine ensangrentado porque hasta medio gore. Ahora sí, contenidos un poco más subidos de tono. Tienen Glorious Bastards, ¿no? Imaginemos algo así, mezclado con el Capitán América. Yo creo que ese sería increíblemente atractivo. Pero no, los vatos se limitan y están metidos en una cajita donde quieren ganarse también al público de los niños, porque quieren vender, quieren estar vendiendo. Entonces yo creo que la idea de acaparar capital y todo eso es lo que también tiene al cine de superhéroes circunscrito a ser muy poco potente. Y solamente podemos ver películas de mucho más interés, pero después de que han construido prácticamente por una década un andamiaje narrativo donde ya conoces a todos los personajes, estás muy familiarizado con ellos y te llega, por ejemplo, los Avengers, que es donde los tienes a todos en una película y dices, bueno, esto va a estar muy interesante, ¿no? Esto va a estar genial. Y efectivamente, en una ocasión estuvo genial, que fue en el caso de Infinity War. Infinity War a mí me encantó. Sí. Yo creo que incluso ahí fue el declive, ¿no? Donde ya comenzó todo hacia abajo. Pues claro, porque pusieron la vara tan alta, según yo, que a ver, ¿cuándo los vuelves a alcanzar? Yo creo que lo máximo que han hecho es expandirse, por ejemplo, en el caso de Taika Waititi dirigiendo Thor, por ejemplo, donde el humor está, pues, a veces sobrecargado, a veces no tanto, pero yo creo que eso es lo máximo que pueden hacer, y yo creo que no hay potencia en los superhéroes. Es más, o sea, ¿qué me vas a decir? ¿Qué otro superhéroe me vas a contar? ¿Me vas a contar la misma cosa? De los últimos superhéroes habrá sido de Marvel, la Capitana Marvel, y es lo mismo, es decir, prácticamente el mismo formato narrativo que tiene el Capitán América. Es una película plana, etcétera. No, a mí se me hace una basura. Entonces, ¿qué más puedes hacer con eso, no? Cruzaron la pared cuando no se lo inventaron, pues, pero que lo patentaron y lo pusieron ahí en cada película, esto de los multiversos, ¿no? Porque entonces ya no tiene sentido quién se muera o si hay alguien que es mejor o peor. Luego te encuentras con que era una versión de no sé cuánto. Y eso se parece muchísimo a la industria de la historieta comercial, porque por eso cuando mataban a un villano o mataban a tu superhéroe, no pasa nada que en un año vuelve a aparecer y entonces ya no tiene ese clima. Me parece que sucedió con esa de Avengers, donde juntaron todo y de ahí para adelante todo va a pique, salvo algunas raras excepciones, pero yo creo que es el futuro de eso. Yo creo que por eso Logan es tan potente la película. Gran película. Ajá, sí, o sea, digamos, y luego el problema que se meten con estos multiversos también es que luego les es demasiado caro traer a todos los actores que ya tenían, etcétera. Entonces abren un mundo de posibilidades que no quieren aprovechar tampoco, porque si no se les va el público, porque si no ya no les compran, porque los niños ya no compran juguetes ni playeras, ni Funkos. Claro, y ya lo tienen tan grande que no lo pueden costear. Pero cuando están circunscritos por ejemplo, en cada una de sus categorías, ya sea la que sea, ¿no? Pues no quieren explayarse porque si no pierden al público. Entonces, a ver, estoy seguro que la forma en la que supervisan esas películas ha de ser tediosa por favor, no sexo. Por favor, no tanta violencia. Por favor, sé inclusivo. Por favor, eso es lo que los va a tirar. Yo creo que ya, o sea, Guardianes de la Galaxia creo que eran los últimos así como potentes y pues ya le están dando cierre. No sé, esta movida se acabó, justo como mencionabas, el western también se acaba, y en el caso del western porque pues la mentalidad estadounidense va para otro lado también. Esto lo explica muy bien
un filósofo pensador también de la escuela de Oviedo, que se llama Miguel Ángel Navarro Crego. Tiene un estudio alrededor del western que yo creo que si se estudia y se aplican ciertas herramientas o ciertos criterios que él utilizó para analizar el western, se podrían adaptar para ver el fenómeno que tiene los superhéroes. Y pues sí, o sea, evidentemente ya van para abajo. Y DC, tratando de no quedarse atrás, pues no sé. La verdad es que no tiene nada de potencia. Entre más lo intenta, más la derrapa. Pero bueno, vamos a ver cuál va a ser el futuro. Eric, pues ya para irnos despidiendo, agradezco mucho tu tiempo. Siempre intento cuando tengo aquí a alguien invitado por primera vez y estuvimos hablando de cine, estuvimos hablando de sentido crítico, estuvimos hablando de varios temas, lo cual a mí me pareció increíble. Dejar a lo mejor unos 2-3 libros que pueda alguien abordar y que sean de utilidad como para desarrollar esto que apenitas mostramos en esta pequeña charla. 3 libros que tú quieras recomendar que tengan esa relación quizá con lo filosófico, con el cine, con la expresión. Yo creo que se me viene a la cabeza Robert McKee, el guión de Robert McKee. Eso me parece que es una muy buena manera de empezar como análisis. Otro que me hizo, por ejemplo, es que es mi perspectiva, pero Esculpir en el tiempo de Andrei Tarkovsky. Okay. Ese es otro, claro, es mucho más filosófico, perdón, no, yo creo que no es tan filosófico, más bien como un poco más poético respecto al cine, pero ayuda perfectamente a entender. Una película puede ser incluso que sirva como herramienta discursiva de esto que intentamos hacer llegar. Un canal, un youtuber. Híjole, es que quisiera decir ahí varias cosas porque se me viene a la cabeza. Bueno, ya algún youtuber yo recomendaría, por ejemplo, a Fernanda Solórzano. Ok. Ya ahorita se detuvo de hacer críticas de cine. Pueden ver lo que ha hecho, pero yo creo que principalmente para que vean qué es crítica de cine como tal. Porque yo no consideraría que hago crítica de cine. O sea, sí tengo que criticar y analizar, pero lo que hago no es crítica de cine, es más bien como digamos que no es formal, ¿no? Sí, ajá. Pero yo creo que crítica de cine tiene que ser leída y yo recomendaría la revista Correspondencias. Okay. Porque los críticos son muy potentes y son jóvenes, es como la nueva oleada. Y yo creo que una oleada muy vieja, yo creo que queda Jorge Ayala Blanco. Okay. Que es una institución ese señor. Y Jorge Ayala Blanco, bueno, si pudiera recomendar, tiene varios libros que van como de la A, no me acuerdo dónde va, pero quiso hacer una enciclopedia, pero son enciclopedias de crítica, es decir, va de la A la, no sé si va en la J o algo así. El último en el que me quedé es la ñ. Agarra películas que reflejan una categoría. En el caso de la ñ, Jorge Ayala Blanco puso la ñerez del cine mexicano. Okay. Y son puras películas ñeras. Ñeras, pero ñeras. No, y aparte son muchísimas críticas. O sea, creo que son como, no sé si 40 películas, una madre así, y se va película por película criticándolas. Entonces, cuando yo vi esas críticas, dije, no puede ser. O sea, yo tengo que tener una sección en mi canal que se aviente una crítica donde esté jalando, no con la potencia de Jorge Ayala Blanco, porque jamás, o sea, es decir, el señor tiene 60 años escribiendo, pero sí dije, pues por lo menos puedo, enlazar de esta manera, mimetizar un poco lo que está haciendo, pero la ñerez del cine mexicano, en ese me quedé, todavía no lo acabo. No creo acabarlo, la verdad. Quisiera pasarme a otro, pero ese lo recomiendo también. Es muy bueno. Y recomiendo que vean las películas. Son pura película de cine mexicano. Y que lean la crítica. Bien. Y es como, te abre los ojos. Yo creo que recomendaciones, eso estaría interesante. Perfecto, pues ahí está, Eric. Pues muchísimas gracias. Nada más ya para redondear dónde te buscan, qué estás haciendo ahorita, ya para despedir. Claro, y antes que nada, Francisco, muchísimas gracias por el espacio. Súper gracias. Tuvimos aquí entre toda la gente que está escuchando, me distancié como un mes, entonces hasta ahora se pudo, entonces súper gracias. Okay. Me pueden buscar en YouTube, Instagram. En Instagram no estoy muy activo todavía, pero en YouTube principalmente, Eric Tosar. Entonces ustedes meten en el buscador Eric Tosar, se escribe con CK. Y Tosar es con S. Y entonces ahí les va a aparecer los videos que más trend tiene mi nombre en ese momento. Y un par de entrevistas que he hecho con otros canales, que es el caso de Hispanidad, canal de historia, como geopolítica e historia también, enfocado en la hispanidad, y precisamente con Eric Cárdenas en México antes de México. Ahí pueden encontrar esas entrevistas. Eso sí, es otro tema, temas históricos, pero ahí es como me podrían encontrar. Pues con eso volvemos a una siguiente ocasión, así ya estamos comprometidos para una charla en el futuro. Eric, te agradezco mucho. No, súper gracias a ti, súper gracias. Seguimos pendientes, yo soy Paco Insunza y esta fue una emisión más de Gente Común. Adiós, chao. Chao.